Muy bien, bueno, la verdad que muy contento de poder estar un sábado más, de poder estar con todos juntos en esta noche para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para poder seguir estudiando este libro que recuerdo que cuando comencé en agosto de allá del 2013 estábamos estudiando este libro. Así que hoy estaba en casa por la mañana y veía el cuaderno que tenía y que anotaba todo, que hablaba Luis, que hablaba Hugo, que Huguito, que decía esto. Tenía un montón de anotaciones. Pero bueno, vamos a comenzar orando, pidiendo la bendición de la reunión del día de hoy, agradeciendo porque podemos estar todos juntos en esta noche. Le voy a pedir a Mauricio, si por favor él puede orar a nuestro Dios para pedir la bendición de esta reunión. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos podemos congregar a tus hijos, Señor. Nos podemos reunir bajo tu bendito nombre, con la alegría y la certeza, Señor, que sabiendo que hoy tú estás en medio nuestro, porque, como dice tu palabra, donde dos o tres se reúnen, Señor, bajo tu bendito nombre, tú estarás en medio de nosotros. En esta noche, Señor, queremos pedirte por toda la iglesia, pedirte por cada familia hoy representada aquí dentro, Señor, como también por los que no han podido venir. Señor, tú conoces sus motivos, te pedimos que los bendigas, como también, Señor, te pedimos que bendigas a los distintos motivos de oración que hay en la iglesia. Te pedimos por cada uno de los casos, por cada familia, por cada necesidad, problemas de enfermedad, Señor, angustia por el tema laboral. Te pedimos que no falte el alimento y el abrigo, Señor, en cada hogar. Sabemos que tú nos das todas las necesidades, que tú no nos vas a dejar faltar nada, pero en estos tiempos difíciles, Señor, que nos toca vivir, es una gran bendición poder llegar hasta aquí, hasta este salón, para escuchar cánticos de alabanza hacia ti, Señor, como asimismo tu palabra. Al momento, Señor, de escuchar la misma, te pedimos que nos des oídos atentos, un corazón sencillo, Señor, y dispuesto a recibir la misma, que es penetrante como espada de dos filos, para, Señor, poderla poner en práctica, poderla llevar a nuestros hogares, familiares inconversos, como así también algún amigo, Señor, algún vecino que aún no conoce. Señor, dejamos el resto de la reunión en tus manos, bendícela desde el principio hasta el fin, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a aquellos amigos que nos visitan tal vez por primera vez. Le damos la bienvenida y esperamos que se sientan cómodos en esta noche en medio nuestro. Y bueno, ¿qué libro estamos estudiando? A ver. Éxodo, muy bien. Estamos estudiando el libro de Éxodos. Y Enrique, el día miércoles, nos compartió una reflexión del capítulo 1. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2, que bueno, Lucas tiene el mensaje en esta noche. Y Enrique nos decía que esta noche vamos a ver el capítulo 2, en donde entra en acción, por decirlo de alguna manera, Moisés, ¿no? Y Enrique el día miércoles nos compartía dos puntos claves. Nos compartían la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, que estaban pasando por tribulación, que estaban pasando por un momento de tristezas, ¿sí? Porque el rey estaba imponiendo normas, estaba imponiendo reglas, y bueno, una de esas reglas eran que no podían nacer bebés varón, y aquellos que nacían, bueno, tenían que ser muertos, ¿no? Y nos comentaba Enrique de estos dos puntos, que uno de ellos, no sé si lo recuerdan, era que los tiempos difíciles no anulan los problemas de Dios. Ese era el tema, uno de los puntos principales del día miércoles, ¿no? Y nos contaba Enrique que el pueblo estaba pasando por momentos difíciles, que las personas que estaban siendo pastores de ovejas, por ejemplo, pasaron de estar en esa condición a ser esclavos. ¿Por qué? Por todas las cosas que estaban pasando en el pueblo.
como que no había un límite del faraón porque llegó a sacar estas normas que estaba colocando, ¿no? Y pensaba en esa situación que estaba atravesando el pueblo, que no es muy lejana a la que estamos por ahí pasando cada uno de nosotros. Tal vez estamos pasando por momentos de angustia, por tribulación, por distintas situaciones en nuestro día a día, y tal vez estamos con el ánimo por el piso, tal vez estamos pasando por diferentes procesos cada uno de nosotros, y el Señor nos invita a descansar en Él. El Señor nos invita a que podamos poner toda nuestra energía en Él, todo nuestro peso que cargamos, que lo vayamos a poner en Él. Y pensé en dos coros, en esta noche hubo un coro y un himno, que hablan de la tempestad, se titula este coro, y el que vamos a cantar después es un himno que habla de las promesas de Dios, ¿no? ¿Por qué elegí estos dos? Porque el Señor en este coro nos invita a descansar en Él. Por ahí estamos pasando por un momento de tempestad, tal vez están las aguas ahí medias turbulentas, y el Señor nos invita a descansar, nos invita a que si estamos en oscuridad, que podamos poner nuestros ojos, nuestra vista en Él, porque dice el coro que nuestra esperanza va a estar segura en Él. ¿Y qué más dice? Que frente a todas las situaciones que nos vamos a encontrar, podemos confiar en nuestro Dios, podemos confiar en Él, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Dice que solo en su presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo luz me guiará. Cantemos puesto de pie este coro. Porque en la tormenta solo Dios me sostendrá. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo mi Dios me guiará. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en Dios he puesto, dueño de la tierra y el mar.
en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo mi Dios me guiará. Bien, muchas gracias. Hermoso coro que nos invita a descansar en nuestro Dios, y seguramente muchos de nosotros está cansado tal vez de estar encerrado en cuarentena, o tal vez esté pasando por alguna situación complicada, y Dios nos invita a descansar en Él, a poder renovar esas fuerzas que por ahí están por el piso tal vez, y Él nos invita a renovar esa fuerza, a renovar tal vez nuestro compromiso con Él en esta noche. Y qué lindo que es poder estar desde el compromiso en esta noche en la reunión, y no desde una imposición o desde una obligación, ¿no? Podemos estar desde una elección en esta noche acá. ¿Por qué? Porque elegimos estar en esta noche, elegimos participar de la reunión, elegimos un sábado más juntarnos para poder escuchar de la palabra de Dios, para poder aprender de este libro que tiene muchas riquezas para nuestra vida. Y vamos a cantar un himno, y luego después le vamos a dejar el lugar a Lucas, que habla de las promesas de Dios, ¿no? Es un himno que me gusta mucho, que es el 433, que dice que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y dice la última estrofa: todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles en ellas para siempre confiaré. Cantemos el himno 433. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Bien, oramos y luego les dejamos el lugar a Lucas en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, por este momento que podemos compartir. Agradecidos estamos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por todos los cuidados que tiene para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido llegar a la reunión, hemos podido cantar himnos y cánticos a tu nombre, Señor, y ahora queremos pedirte en esta noche por nuestro hermano Lucas, que va a tener esta responsabilidad de entregar tu palabra, que tú los estés bendiciendo, les estés dando palabras sencillas y entendibles para que todos podamos
entender lo que tú nos quieres decir en esta noche y sobre todo para que podamos atesorarlo en nuestros corazones y poder ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias por todo, bendícenos, bendice la reunión desde un principio hasta el fin, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. Permiso, que ustedes no saben lo nervioso que es estar acá adelante, pero sin el barbijo es algo que es impagable. Bueno, por la gracia del Señor, y esperemos que siga adelante todo esto, tenemos abiertas las puertas de este lugar para poder congregarnos, para poder abrir la palabra, para poder hablar. Quería hacer una pequeña aclaración. El domingo en la cena vinieron muchos, ¿sí, no? Bien, todos los que estuvieron presentes. Justo hablé yo y la primera parte era de que el pueblo de Israel había desobedecido al Señor, si bien había desobedecido mucho al Señor, mucho, y lo sigue desobedeciendo. Yo había leído Génesis 26, 2, 3, que le dice el Señor a Isaac que no descienda a Egipto, que no vaya a Egipto. Pero después, nuestro hermano Luis me recordó que en Génesis 46, 3 dice, el Señor le dijo a Israel o a Jacob, ¿sí? Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Sí? Aparte de que tuvo el permiso de Dios, ¿no? Jacob o el pueblo de Israel, esto es lo que quería aclarar, que había un versículo posterior a que el Señor le había dado el permiso para hacer su obra en Egipto. Ahora bien, hecha la aclaración, vamos a Éxodo, vamos a comenzar o a seguir con Éxodo. Este libro, ¿de qué se trata? De la redención. ¿Se acuerdan lo que es redención o no? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Todos la tienen más que clara? Queremos que todos los sábados se recuerden lo que es redención, porque es lo que hizo el Señor con nosotros, ni más ni menos. Nosotros somos redimidos. ¿Sí? Bueno, el capítulo 2 es cuando nace Moisés, nace un libertador, y solamente nombra los primeros 40 años de Moisés, se ven en este capítulo 2. Pero yo quiero, y vamos a tener entre todos, ayuda voy a tener, para que me ayuden a leer. Quiero que Joaquín, Éxodo 1:22, Agustín, ya que los tengo cerca, no se preocupen que todos pueden leer, Génesis 37, 19 y 20. A ver, ¿quién tengo acá? Allá me levantan la mano. Huguito. Mateo 2:16, por favor. Y para no ser menos, Dani, Mateo 27. No, está bien. Hasta ahí nomás está bien. Quiero volver un poquito anterior, ¿sí? Para que veamos cómo obra el diablo. El diablo siempre obró de la misma manera. ¿Sí? Si bien se dice que el diablo con el paso del tiempo se va perfeccionando, pero siempre actúa de la misma manera. ¿Sí? Joaquín, por favor, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bien, ¿qué había dicho antes el faraón también? ¿Qué orden le había dado a las parteras? Que los maten. Tenían que matar a los chicos, tenían que matar a los niños. Agustín, Génesis
37, 19 y 20, por favor. Dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El soñador es José. Nos vamos a la historia de José. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y iremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su suerte. Perfecto. Huito, por favor, Mateo 2, 16. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muchas gracias. Estamos hablando del nacimiento de Moisés. El diablo sabe que el Señor va a preparar un libertador para su pueblo y lo primero que hace es mandarlo a matar. El diablo sabe que quiere el Señor salvar a su pueblo o crear una nación en Egipto, lo primero que hace es mandarlo a matar a José. Y después de Moisés, 1300 años más aproximadamente, nace el Señor Jesús. ¿Y qué hace el diablo? Actúa de la misma manera. Quiere deshacerse del problema. Y lo que le iba a hacer leer a Daniel, la crucifixión del Señor Jesús. El diablo lo mandó a matar, si bien los anteriores no había podido matarlo, esta vez lo mató al Señor Jesús, lo mandó a matar, pero él ya sabía que iba a tener una muerte y muerte de cruz. Y eso es lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta. El diablo siempre actúa de la misma manera, se va perfeccionando, pero actúa de la misma manera. Y quiero que lo llevemos a lo nuestro, a casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra esposa. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? ¿No nos damos cuenta que siempre las discusiones o siempre el problema entra por el mismo lugar? Al menos en mi lugar sí, siempre por el mismo lugar. Y el diablo sabe que somos tan flaquitos, exceptuando lo que estoy, pero tan flaquito de mente, que sabe que por ese lugar me gana. ¿Y saben cuál es el mayor problema que tenemos nosotros los creyentes? Que lo decimos y lo hablamos. El diablo se agarra de nuestras palabras. El diablo escucha y se agarra de nuestras palabras. Toda esa bronca, toda esa ira, todo ese enojo, lo hablamos y lo decimos en vez de callarnos y orar, callarnos y pedirle al Señor. A veces es difícil, porque muchas veces explotás por otro lado, pero primer consejo, el diablo sabe por dónde entrar. Busquemos cambiar el método. ¿Cuál tiene cada uno en su familia? Cada uno sabe, no necesitamos saberlo, pero sí necesitamos cambiarlo. ¿Sí? Vamos a empezar ahora con Éxodo 2, versículo 1. Vamos a leer Éxodo 2, 1 a 9. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, otra versión dice, y una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una doncella de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija del Faraón, llévate este niño y críalo.
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hasta acá nomás. Vamos a hablar un poquito de lo que habló Enrique el miércoles, de la desobediencia a las autoridades. Ahora vamos a leer otra partecita. Hebreos 11:23. A ver, Luciano. Hebreos 11:23. Hechos 7:20. Henry. Y Romanos 13:1. Mauri, por favor. Enrique nos decía que en este caso los padres desobedecieron a las autoridades, porque lo que había dicho la autoridad, el faraón, era la autoridad de Egipto, que maten o que en este caso lo tiren al río. Hebreos 11:23. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su madre. Bien, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno. Hebreos 11:23 nos aclara que... ¿Me lo pones de vuelta, Hebreos 11:23, por favor, Charlie? Nos aclara que no temieron al decreto del rey, los padres. El rey decreta algo, los padres desobedecen. ¿Está bien desobedecer a las autoridades?, nos decía Enrique. Y en realidad a las autoridades nosotros, porque están puestas por Dios, lo leímos, y las que hoy están, malos o buenos, o malos, como quieran llamarlos, o buenos, porque hay algunos que están a favor y otros en contra, fue puesta por Dios. Si bien nosotros votamos, elegimos, o eligieron, capaz que alguno diga, no, yo no tengo nada que ver con esto, pero bueno, esto fue elegido y Dios lo permitió. ¿Sí? Estas autoridades están puestas por algo. Ahora el problema es cuando las autoridades nos obligan a desobedecer a Dios. Nos comentaba Enrique que las parteras, las mismas parteras, temieron a Dios. Ellas, no siendo israelitas, temiendo a Dios, decidieron desobedecer al faraón. Después nos decían que los mismos apóstoles, Pedro y Juan, al concilio dice que le dijeron, dejen de predicar la palabra de Dios. Y ellos dijeron, preferimos obedecer al Señor antes que a los hombres, o desobedecemos a ustedes y obedeceremos a Dios. O sea, ¿qué es lo que sacamos para nosotros? Todo lo que el Señor, o lo que para el Señor está mal, para mí debe estar mal. Vamos a la actualidad. Todas estas leyes, todas estas palabras nuevas, o todo esto que se está diciendo, y muchos nos dicen, y bueno, el aborto, y el aborto... El que quiera hacerlo, que lo haga, el que no, no. El Señor no manda eso. El Señor no está de acuerdo con eso. Y nosotros como creyentes no debemos estar de acuerdo con eso. Hay muchas otras cosas que nos contaminan adentro y que nos van contaminando. Y que tengamos en cuenta que este es el último tiempo y un tiempo que vamos a ser avasallados. No vamos a tener un faraón que va a mandar a matar a los nenes. No, no. Vamos a tener por todos lados, por la computadora, por internet, por todos lados, un avasallamiento impresionante a nuestra mente. Y nos va a llevar
de a poquito a cambiar nuestra manera de pensar. Porque bueno, si Él quiere ser así, que lo sea. Lo ideal sería que nosotros no estemos de acuerdo y que podamos hablarle o explicarle a esa persona lo que es. No puedo ir yo, hablábamos con Agustín, no puedo ir yo a hablar con alguien que tiene una manera de pensar diferente, decirle, Dios tiene esta manera de pensar y lo que estás haciendo está mal. No podemos ir de entrada. Primero tenemos que convencerlo que es pecador como nosotros éramos pecadores o somos pecadores pero arrepentidos y que se tiene que arrepentir, que tiene que entender que el Señor vino a morir por él también, por más que difícil que sea. Una vez que esa persona esté convencida de esto, el resto va a venir solo. Mi nena se le había puesto en la cabeza que tenía que ser vegetariana. Al principio le dije, sí, sé vegetariana, mi amor. Si como le entraba la carne, ustedes no se dan una idea, lo que menos pensaba, no le daba ni una semana. Duró casi 2 años, ¿no? Duró casi 2 años. A lo último me había arrepentido. Y ese es el problema de la crianza. Y acá está la crianza que tuvo la mamá y el papá para con un hijo que prácticamente lo vio poco. Porque nosotros por ahí tomamos decisiones, la cual yo tomé decisión diciéndole sí sé que le tenía que haber dicho no seas. Pero bueno, sí sé que después ella se dio cuenta sola. Gracias al Señor se dio cuenta sola. Pero a ver, si hay una persona entre nosotros que le hace mal la carne, no coma carne. Si bien los alimentos están bendecidos por el Señor, no coma carne porque le hace mal. Todos los extremos son malos, se llama, o se dice. Los padres desobedecieron al Señor, al faraón, pero en un momento tuvieron que tomar una decisión, y esa decisión fue a los 3 meses nomás. Tomó una decisión de que el Señor los cuidara. Y ahí es donde aparece el Señor, con todo su poder, con toda su deidad, con la perfección del Señor. Busca y usa a la hija del faraón para rescatar a su futuro libertador. Vamos a leer Éxodo 10. Éxodo 2, versículo 10. Vamos a seguir leyendo. Y cuando el niño creció, ella, la madre del niño, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo crió, le enseñó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían o que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Bien, acá viene la enseñanza de Moisés en Egipto. Comenzamos con que la mamá de Moisés entrega a su hijo, se desprende de su hijo, ya crecido, al faraón o a la hija del faraón. Y esta dice que lo prohijó, lo enseñó, fueron las enseñanzas de Egipto. Nosotros hoy, si nos ponemos a leer, nos daríamos cuenta de lo que eran los egipcios en ese momento. Hoy hace 3.500 años atrás. Los egipcios en astronomía, en química, en pintura y en muchas otras cosas más eran perfeccionistas.
Astronomía dice que ya sabían ellos, desde ese año, hace 3.500 años atrás, ya sabían la distancia de la Tierra al Sol. Ya sabían que la Tierra era redonda. Todavía hay gente que piensa que la Tierra es chata. Los egipcios sabían de química y momificaban sus faraones o sus príncipes de tal manera que prácticamente no se descomponían. Hasta el día de hoy sacan momias y no pueden creer lo que encuentran. Dicen que los colores adentro de las pirámides hasta el día de hoy, después de 3.500 años, brillan, pero eran muy perfeccionistas, eran unas personas muy capacitadas. Y en ese lugar se cría Moisés. Ahora, ¿qué le faltó a Moisés ahí? La enseñanza del Señor. Que su familia le haya enseñado un camino. Pero, ¿dónde lo tuvo? Lo tuvo anterior. La mamá y su papá, si bien sabíamos que el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, estaban siendo muy idólatras en ese momento, pero ellos todavía seguían conociendo adentro de ellos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob los iba a rescatar. Y eso sabía Moisés. Por eso Moisés fue y se enfrenta al egipcio, por eso mira para todos lados y se adelanta a un trabajo que el Señor estaba haciendo en él. Dicen muchos que se adelanta como 40 años. Por eso el Señor lo aparta y lo lleva 40 años al desierto, que va el capítulo que viene, así que no lo voy a hablar. Se adelanta y comete, si bien él se cree que fue en defensa del hebreo que estaba siendo golpeado por el egipcio, pero comete un asesinato. Asesina a un egipcio. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es mirar para los costados y lo entierra. En vez de mirar para arriba para ver lo que el Señor estaba de acuerdo o no. Ahora bien, Hechos capítulo 7, versículo 20, nos aclara un poquito más esta porción. Este es relato de Esteban. Hechos 7, versículo 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. En Éxodo, el mismo Moisés escribe, los primeros 5 libros son escritos por Moisés. En Éxodo, el mismo Moisés escribe que fue hermoso para sus padres. Y acá nos dice que fue agradable a Dios. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la madre lo pone en el río, la hija de Faraón lo recoge y lo cría como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al siguiente día se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Y acá nos aclara un poquito más la Escritura. Eso es lo bueno de
buscar y de leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Siempre tenemos un poquito más la explicación. Moisés escribió el Éxodo y acá Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, aclara lo que dijo Esteban. 1500 años después. Y tenemos, ustedes fíjense cómo es el Señor. De una parte a 1500 años después nos aclaran otra parte. Lo que fue poderoso en su palabra, dice. Nos explica que lo que fue Moisés en Egipto, lo que fue criado, lo que mamó, lo que aprendió, lo hizo lo que después, con el tiempo, empezó a implementar con su pueblo, con el pueblo de Dios. Volvemos a Éxodo 2, versículo 16, ya estamos terminando. Éxodo 2, versículo 16, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés, seguía defendiendo, se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Me imagino, pobrecitas, toda su vida las deben haber vivido echando los pastores, porque hoy vinieron pronto. Versículo 19, ellas respondieron: un varón egipcio. Acá nos damos cuenta que Moisés, cuando fue criado por la hija del faraón, era un egipcio más. Aprendió de los egipcios, vivió como egipcio, hablaba como egipcio, vestía como egipcio. ¿Por qué? Porque cuando huye, un varón egipcio lo vieron y era un egipcio. Ella respondió: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Cuando empezó el capítulo 2 dice que un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una familia de Leví. Era algo que Dios había establecido, que cada israelita busque una israelita para casarse. En este caso no pasó así. Todos sabemos, o si no lo sabemos lo vamos a saber, que la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Que toda la Biblia se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y muchos de los hombres del Antiguo Testamento, muchos de los hombres, son tipos diferentes de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay parte de su vida o parte de lo que pasan que nombran pequeñas partes de la vida del Señor Jesucristo, como ser Jonás, estuvo 3 días en el vientre del pez, la resurrección del Señor Jesucristo, 3 días muerto y resucita. En este caso, también Moisés, rechazado por su pueblo cuando le dijo el egipcio: ¿quién te ha puesto a ti por juez? Rechazado por su pueblo, va y encuentra fuera de su pueblo una novia o una esposa. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. En Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no le recibió, no lo quiso. ¿Hubieron judíos o hubieron israelitas que se convirtieron? Sí, hubieron muchos, muchísimos. Pero su pueblo, el pueblo que tenía que reconocer como Salvador, como Mesías al Cristo, no lo reconoció. Es más, lo despreció, lo crucificó. Y ahí es donde entramos nosotros, la novia de afuera, la iglesia. La iglesia, nosotros, los que han creído en el Señor Jesucristo como un Salvador, un día va a venir y va a rescatar a su novia. Nos va a venir a buscar.
y vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir. Cuando la palabra nombra la segunda venida, no es la segunda venida el arrebatamiento, es un poco después. El arrebatamiento es lo que nosotros vamos a vivir. El mundo abajo va a seguir como siempre. Capaz que van a estar admirados porque se fue un montonazo de creyentes o un montonazo de personas que decían ser creyentes. Se fueron al cielo con el Señor. Ellos no van a saber si nos fuimos, a dónde nos fuimos. Nosotros nos fuimos. Mientras nosotros estemos en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, acá abajo va a haber muerte y destrucción. O sea que hasta ese beneficio nos da el Señor. Hasta esa parte nos toca vivir a nosotros de balde, gratis, sin hacer nada, solamente creyendo. No vamos a ver nada de lo malo. Vamos a estar encima, vamos a estar en una fiesta, mientras abajo se están muriendo. Esa es la bendición que nos da el Señor. Este es el paralelismo de que Moisés busca una esposa afuera y la iglesia vendría a ser la esposa de fuera del Señor. Éxodo 2:22, vamos a ir terminando. Y la esposa de Moisés dice, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Y acá hay dos cosas importantes que no nos tenemos que olvidar. El Señor oye, el Señor escucha y el Señor no se olvida. ¿Qué es lo que oye el Señor? Un clamor, un gemido, un dolor de hace 3.500 años atrás. Hoy puede ser el clamor, el dolor, el gemido de un hijo suyo. Quiero que leamos en Salmos 18:6. Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmos 34. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Este es uno de mis preferidos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso es lo que tenemos nosotros. Este Dios poderoso que vamos a ver más adelante todo lo que hace, lo tenemos hoy del lado nuestro. ¿Y cuáles sus promesas son? ¿O cuáles son lo que el Señor oye y se acuerda? Lo que se acuerda es de muchas promesas. No voy a ponerme a referir porque no terminamos más la reunión de todas las promesas que hay. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Dice en Hebreos 11:24, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio
la censura, el desprecio, la desaprobación de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que decidió hacer Moisés? Seguir al Señor, tener la mirada puesta en el galardón, dejar todas esas grandes riquezas que hoy no sé si la haríamos nosotros, para seguir al Señor. Y lo único que te pide el Señor hoy, lo único que nos pide el Señor hoy, es que al que no es creyente, quizás no haya nadie, o quizás sí hay alguno, que no haya creído en el Señor Jesús como su Salvador, que se arrepienta, que pida perdón, que analice su vida, que se dé cuenta que algo le falta. En nuestro interior siempre nos falta algo. Él puso en nuestro corazón la necesidad de adorar a un Dios, de reconocer a un Dios. Hay muchos que lo cauterizan y que no le hacen caso, o que lo tuvieron la necesidad pero lo dejaron afuera. Él lo único que nos pide es eso, que pidamos perdón, que lo reconozcamos a Cristo como nuestro Señor. Así como Moisés decidió, nosotros debemos tomar una decisión. Y ahora los creyentes, que hay muchos creyentes que no abandonamos el pecado. Muchas veces seguimos cayendo en el mismo pecado. Y muchas veces seguimos pidiendo perdón, pero no nos esforzamos por abandonar ese pecado. El Señor nos llama a abandonar el pecado. Nos llama afuera, nos saca. Nos dice, deja eso, seguime a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, este momento. Te damos gracias, Padre, porque has permitido abrir las puertas de este lugar. Nuevamente, Padre, para hablar de tu palabra, pedirte, Padre, por la misma, que tu Espíritu haga la obra en cada corazón, que tomemos, Padre, que aprendamos de ella, danos de tu sabiduría, tu inteligencia. Enséñanos, Padre, a cómo comportarnos, ayúdanos a cambiar nuestro carácter, para que podamos ser agradables cada día más a ti, Padre. Queremos pedirte, Padre, por todos los hermanos que hoy no están aquí presentes, que tú los bendigas, Padre, y los cuides en cada momento, Padre. Dejamos el resto de la reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor.